Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho agrado a todos nuestros hermanos y a aquellas personas que nos escuchan también. Les saludamos, les damos la bienvenida a este tiempo que Dios nos permite para estudiar, para escudriñar de las Escrituras. Es un buen tiempo, ya que hoy los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Qué bueno que hay estas oportunidades. Dios nos da a través de esta herramienta que es el Internet, con las diferentes enseñanzas de los pastores. Recuerden, 2 de la tarde, 8 de la noche, estas enseñanzas que son de vida, estas enseñanzas que nos ayudan, ¿sí? en este andar. Recordemos que el estudio de la palabra, está accesible para todas las personas, pero lo que hoy vamos a estudiar, que está basado en la segunda carta de Pedro, principalmente está siendo enseñado, Dios nos está dando esta palabra para todos aquellos que estén dispuestos a seguirle, que estén dispuestos a permitir que Dios sea su Señor, su Salvador, su guía. Esta es una pequeña serie basada en la segunda carta de Pedro, como ya les mencioné, que lleva el título Una iglesia alerta. Y el tema de este día, ¿sí?, lleva el título de Desarrollando el carácter cristiano, ¿sí? ¿Por qué el carácter cristiano? Porque estas enseñanzas están dirigidas a aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo, que han rendido su vida a Cristo, que permiten que Dios sea, repito, su Señor, su Salvador, su guía. Entonces, vamos entonces a empezar esta enseñanza, desarrollando el carácter cristiano. Pedro, ya como pasó esa etapa de discípulo y ahora como apóstol, cuando escribió esta carta, era un hombre ya maduro, un hombre que ya había pasado por diferentes circunstancias, diferentes pruebas. Y ahora, en estos versículos que vamos a estudiar, Pedro habla acerca del fruto de una vida expuesta, ¿sí? Expuesta, una vida ocupada en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? En estos versículos que vamos a estudiar, ya dimos inicio a esta carta hace unas semanas, Pedro menciona 7 características que lo podemos considerar como peldaños o como una escala que nos conduce a dar un fruto. Todos los creyentes somos llamados a dar un fruto, el fruto de una vida transformada, el fruto de una vida cambiada, el fruto de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, esto que vamos a estudiar, estos peldaños, estas características, estos elementos, cuando los llevamos a cabo, cuando los practicamos los creyentes, nos van a permitir dar un buen fruto, ¿sí? Bueno, antes de iniciar con la lista de estas características, Pedro mencionó en los primeros versículos de la segunda carta, en versículo 3, versículo 4 del capítulo 1, la base para adquirir, escúchame bien, para adquirir estas características. ¿Por qué adquirir? Porque estas características no están en las personas, no están en las personas que no tienen a Cristo, solamente en aquellos que han rendido su vida a Cristo es que pueden desarrollar estas características. Una persona con una naturaleza caída, una naturaleza sin Dios, no puede desarrollar estas características, puede imitarlas, pero no las puede desarrollar. Vamos a ver lo que dice en los versículos que ya estudiamos en la enseñanza anterior, que nos hablan acerca de cómo adquirir estas características. Vamos a ver, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo cristiano, ¿sí?, tiene que incorporar estas características a su vida. Estas características deben estar en el creyente, ¿sí? Corresponden a un crecimiento, corresponden a una madurez, y esto implica un esfuerzo y diligencia en nuestra propia vida, ¿sí? Si nosotros queremos poner ese fin a la corrupción que hubo en nuestra vida, implica una ardua labor, implica un esfuerzo, implica apartarnos de esa corrupción. Escúchame bien,
Aquí lo que nos está mencionando Pedro es que no debe darse lugar a la pereza. No puede haber lugar a la pereza. Hemos de obedecer ese llamado de Dios, pero no de una forma lenta, no de una forma descuidada, sino con presteza, con diligencia. Debe haber crecimiento en nuestra vida cristiana. La nueva vida cristiana no debe ser mediocre y no es una vida pasiva. La vida cristiana es una vida en santidad. Debe ser una vida en crecimiento. Requiere diligencia, requiere perseverancia. Dice la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, refiriéndose a los creyentes, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra ocupaos, en el original, en el griego, hace referencia a un trabajo completo. Habla de conseguir, de producir, ¿sí?, de esforzarnos. Eso quiere decir aquí Pablo. Y Pedro también nos hace referencia a esto. Para que estas 7 características se den en la vida del creyente, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una perseverancia, tiene que haber un esfuerzo. Ahora, no los vamos a considerar estas características como peldaños o etapas. No podemos considerarlo así. ¿Por qué? Porque todas se tienen que generar en la vida del creyente. Por eso Pablo utiliza la palabra añadir, que quiere decir suplir en forma generosa. Cada una de estas características, cada una de estas etapas implica crecimiento, implica unión de todas ellas, ¿sí? Y todas ellas están sujetas a esa relación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. Al irlas desarrollando, al empezar a desarrollando una y añadimos otra a nuestra vida, la anterior se va fortaleciendo y siguen unidas, no se pueden separar, no las podemos abandonar y no las podemos descuidar, porque todas ellas van unidas y todas ellas tenemos que seguir trabajando con ellas juntas, ¿sí? Todas se van desarrollando y todas ellas se desarrollan, pero por una relación personal que podemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestra Biblia entonces, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok, aquí me detengo, porque vamos a ver 3 versículos. En este primer versículo, ¿sí?, es la respuesta que los creyentes tenemos que dar ante las promesas de Dios. Por eso dice Pedro, poniendo toda diligencia, ¿sí? Cuando habla de poner toda diligencia, hace referencia a llevar, ¿sí?, de forma simultánea esa rapidez, esa velocidad, ese fervor, ese anhelo, ¿sí? A eso se refiere aquí Pedro. La vida del creyente, las buenas nuevas de salvación, ¿sí?, Dios las ha provisto de forma gratuita. Él las dio por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros. Recordemos lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que Dios extendió para todo el ser humano, pero no todo el ser humano lo quiso. Ahora le corresponde al creyente, ¿sí?, permitir el ser discipulado de forma continua. Hemos estado tratando el punto del conocimiento en esta segunda carta de Pedro. La importancia de aprender, la importancia de conocer de la palabra. Es el antídoto en contra del error, el antídoto en contra de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. O sea, necesitamos ser discipulados, ¿sí? El pacto de la salvación es un pacto con privilegios, pero también con muchas responsabilidades. El verdadero evangelio afecta mente, corazón y acciones. No basta que el creyente, o no es suficiente, o no es correcto que el creyente deje que Dios haga toda la labor, no. Como si el crecimiento solamente Dios lo diera, no. También implica un esfuerzo. Dios
hace su parte y nosotros tenemos que trabajar juntos con Él. Tiene que existir en la vida del creyente un deseo, una decisión, disciplina por nuestra parte. El creyente tiene que ser disciplinado en el estudio, en el esfuerzo, en la oración. Entonces, por eso Pedro aquí nos lleva en primer lugar que tenemos esa fe, por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadid. Primero esa palabra añadid, ya lo vimos, se refiere también a suplir, proveer o ayudar o contribuir, suministrar también. O sea, esto es depositado por Dios en nosotros. Pero nuestra responsabilidad es esforzarnos también. No podemos hacer lo mínimo. Tenemos que ser generosos, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser productivos. La vida del creyente tiene que ser una vida productiva, una vida abundante. Entonces, si en primer lugar, como también lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, basado en la fe, tenemos esa fe, Dios deposita esa fe en nosotros, esa fe que es fundamental, esa fe que es la fe de la salvación, de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Ese es el inicio para la vida del creyente, la fe que Dios depositó en nosotros. Y partiendo de esa fe, ahora nuestra responsabilidad es cultivar esa fe, es añadirle a esa fe las características que hoy vamos a estudiar. No está diciendo que pongamos fe, porque Pedro ya presupone que esa fe ya está en el creyente, sino lo que nos está pidiendo es añadir a esa fe. Las primeras 5 características que vamos a estudiar tienen que ver con la vida interior del creyente y su relación con Dios. En primer lugar nos dice que a la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud hace referencia a la excelencia, ¿sí? Esta palabra excelencia ya fue usada anteriormente, lo leímos en el versículo número 3, y nos expresaba, en este caso, referencia a nuestro Señor Jesucristo, la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos dice aquí Pedro que a la fe hay que añadirle virtud, dice que hay que añadirle excelencia. Dice que hay que añadirle, ¿sí?, el uso correcto, el uso apropiado de algo. Eso es lo que quiere decir la palabra excelencia. Uso correcto o uso apropiado. Cuando algo en la naturaleza cumple su propósito, quiere decir que ha sido algo excelente. Así tiene que ser también en la vida del creyente. La excelencia o el propósito, o sea, el propósito de Dios en la vida del creyente es que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. El creyente tiene que glorificar a Dios porque ahora tiene la nueva naturaleza de Dios. Cuando el creyente glorifica a Dios, cuando el creyente lleva a cabo de una forma apropiada su vida cristiana, está mostrando excelencia porque está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Ahora, a esa virtud, dice Pedro, hay que añadirle conocimiento. El conocimiento tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento completo, el conocimiento creciente. Y esto es importante también, porque la responsabilidad del creyente, el que camina diligentemente, es estar estudiando constantemente. La vida del creyente, la vida del cristiano no solamente son emociones y sentimientos. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber sabiduría de lo alto. Por eso, la importancia de estudiar la palabra de Dios y de obedecer sus sagrados preceptos. Es una sabiduría que va a discernir entre lo bueno y lo malo y va a evitar lo malo. Es la capacidad de manejar la vida con éxito, tomar decisiones correctas, ¿sí? Tomar esas decisiones correctas y evitar cometer errores graves. Hoy en día, tristemente, muchos pastores enseñan más sobre sentimientos y emociones. Esto es un error, porque la responsabilidad del pastor es enseñar conocimiento de la palabra. El conocimiento es lo que se necesita para actuar con prudencia. Es un conocimiento práctico. Es saber discernir. Dice Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta clase de conocimiento no surge de forma automática, viene de la obediencia a la voluntad de Dios. La vida cristiana no debe separar el corazón de la mente. El carácter del conocimiento tienen que ir unidos. Vamos al versículo número 6, segunda carta de Pedro 1:6. A ese conocimiento, ¿sí?, se le agrega o se le añade dominio propio. En este punto que vamos a tratar del versículo 6, Dios nos está llamando a los creyentes a una vida disciplinada. El poder controlar, ¿sí?, la voluntad. Esto es la vida disciplinada. Tiene que haber disciplina en la oración. Tiene que haber disciplina en el estudio bíblico. Tiene que haber disciplina en el usar el tiempo, el empleo del tiempo. Disciplina en dominar los apetitos del cuerpo. Disciplina en la vida sacrificial. Entonces, Pedro nos está llevando en primer lugar que a ese conocimiento hay que añadirle dominio propio. El dominio propio que tiene que ver con la templanza, como ese fruto del Espíritu en la vida del creyente. Alguien capaz de controlar sus sentimientos egocéntricos. Eso es la templanza, ¿sí? El control de nuestros apetitos en todas las áreas de nuestra vida, tanto de la razón como de las emociones, como de la voluntad. Deberíamos estar dispuestos, los creyentes, a dar lo mejor a nuestro Señor Jesucristo en medio de estos tiempos difíciles, tiempos de tanta maldad, tiempos que buscan sacar lo peor de nosotros. Nosotros, los creyentes, deben estar dispuestos a esforzarse y darle lo mejor a Cristo. Y para darle lo mejor a Cristo implica disciplina. Y muchos creyentes, ¿sí?, no son disciplinados. No hay verdaderamente una disciplina en cuanto a las cosas de Dios. Dice Tito, ¿sí?, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esa es la templanza, ese es el dominio propio, ¿sí? Hay que poner en práctica lo que el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando a través de su palabra. Ahora también dice, a ese dominio propio hay que añadirle paciencia. Paciencia habla de soportar la persecución, soportar las adversidades, aguantar la constancia. Eso es la paciencia. Una resistencia, escúchame, activa, voluntaria y firme, aún, ¿sí?, aún por las circunstancias, aún por la gente. Nosotros tenemos que resistir, aguantar las circunstancias difíciles. Es algo que se tiene que ejercitar constantemente. Las pruebas que Dios permita en la vida del creyente va a ejercitar su paciencia. Lo dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la paciencia enseña que el creyente debe portarse con valor, aguantar las pruebas, no rendirse. Eso es la paciencia. Resistir los ataques del enemigo, ¿sí? No darse por vencido. Nadie dijo que la vida cristiana era fácil. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser algo fácil. La vida cristiana tiene que ver con perseverancia y tiene que ver con persistencia. ¿Sí? Esa es la paciencia, soportar, persistir frente a todo lo que parece que va en contra de nosotros. Entonces, a ese dominio propio hay que añadirle paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. ¿Qué quiere decir la piedad? Hace referencia a una vida piadosa, a rendir culto o a adorar bien. ¿A quién? A Dios. Es la influencia del evangelio, de la doctrina en el estilo de vida del creyente. Quiere decir que el creyente tiene que asemejarse a Dios. Es una actitud reverente que busca complacer a Dios en todo, en establecer esa lealtad a Dios como una prioridad. Eso es, ¿sí?, en este caso, la piedad que nos habla aquí Pedro. Nuestra vida debe reflejar a Dios
en ese camino de santidad. Debemos, los creyentes, ver reflejado el carácter de Cristo en nosotros. La gente que nos rodea debe darse cuenta que somos verdaderos hijos de Dios. No podemos pasar desapercibidos los creyentes. ¿Qué dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La verdadera piedad, la verdadera vida de adoración es vivir con un pensamiento recto, es vivir glorificando a Dios. Y vamos al versículo número 7, segunda carta de Pedro 1:7. Aquí, estas dos últimas virtudes o dos últimas características tienen que ver con la relación del creyente con los demás, ¿sí? Dice el versículo 7, a la piedad, tomando en cuenta lo que dice el versículo anterior, a esa piedad hay que añadirle ¿qué? Afecto fraternal. Afecto fraternal habla de un amor fraternal. Y ese amor fraternal es la señal de un verdadero discípulo de Cristo. Esta cualidad, esta característica estaba ausente en los falsos maestros, ¿sí? La piedad lleva al creyente a mostrar ese amor, ese afecto de hermanos. El mismo Pedro lo enseñó en la primera carta, capítulo 1, versículo 22. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese afecto mutuo, ese afecto fraternal que debe haber entre los hijos de Dios, es ese amor de hermanos en la fe. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, y esa es la prueba de que hemos nacido de nuevo. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 y 2 lo dicen. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es una prueba de que hemos nacido de nuevo. Guardamos sus mandamientos y amamos a nuestros hermanos. Ahora termina en este versículo que estamos estudiando, el último punto. El afecto fraternal se le añade ese amor. El amor de los hermanos nos tiene que llevar al amor hacia toda la humanidad. Presenta aquí Pedro, lo podemos llamar la corona de todas las características, de todos los elementos o virtudes, ¿sí? El principal, el amor ágape, ¿sí? Es el amor sacrificial, como el que mostró nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz por todos nosotros. Es el amor de Dios por nosotros cuando éramos pecadores. El amor que siempre busca lo mejor para la persona que lo recibe. Ese amor divino no está basado en el hombre, sino que es de Dios. Ese tipo de amor se desarrolla en nosotros, pero solamente por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Este amor no depende de circunstancias, no depende de diferencias que pudiera haber con los demás. No tiene que ver con emociones, sino tiene que ver con la voluntad. No es un entusiasmo sentimental, sino es un mandato que los creyentes tienen que obedecer. ¿Sí? Es necesario la vida de Dios en nosotros para que podamos amar a los demás, para que podamos orar y bendecir a los que nos causan daño. Este amor, el verdadero amor que viene de Dios, se manifiesta en dar. Y la base de este amor la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la base, el amor de nuestro Señor Jesucristo, dado por todos nosotros al morir en esa cruz. Ahora,
Esto que Pedro nos está hablando, estos 3 versículos que vimos de características o elementos, nos lleva desde la raíz, que es la fe, hasta el peldaño más alto, que es el fruto del amor. Es imposible que una naturaleza humana caída, ¿sí?, pueda ejercer estas características, cualidades, virtudes del carácter cristiano, porque estas solamente son producidas por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando Dios produce, ¿sí?, esa naturaleza divina en el creyente, es cuando puede llevar a cabo estas virtudes o estas características. Y el único que recibe la honra, la gloria, la alabanza es Dios, porque Él las produce. Ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Podemos crecer espiritualmente y podemos cultivar el carácter cristiano. El poder de Dios, sus promesas van a producir ese crecimiento en todos nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No se trata de imitar, porque la gente busca imitar, busca parecerse a otros, y no es así. Dios nos ha dado características diferentes a cada uno de nosotros. Al que tenemos que parecernos es a nuestro Señor Jesucristo, y para eso hay que poner de nuestra parte, de nuestro esfuerzo, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Estas características, escúchame bien, esto es importante. Estas características no están en las personas. Las personas que no tienen a Cristo no las tienen. Solamente son depositadas en los creyentes y son depositadas por Dios. Y tenemos que dejarlo a Él, que nos ayude a desarrollarlas, que nos auxilie para poder cumplirlas y que Él cumpla su propósito en nosotros. Los falsos maestros, ¿sí?, impulsan el falso conocimiento. Ese falso conocimiento los lleva al desenfreno. ¿Por qué los menciono? Porque una de las bases de esta segunda carta es llevar a los creyentes a no dejarse engañar por los falsos. Los falsos maestros, los que llevan esas falsas enseñanzas, no demuestran el propósito de Dios en sus vidas. Estos puntos que vimos, 7 puntos, en relación a esos falsos maestros, ¿sí?, ellos viven contrario a los puntos que acabamos de ver. En lugar que haya esa alabanza, hay deshonra. En lugar de que haya conocimiento, hay ignorancia. En lugar que haya dominio propio, hay libertinaje. ¿Sí? En lugar que haya perseverancia en el bien, perseveran en el mal. En lugar de desarrollar la piedad, manifiestan impiedad. En lugar de amistad fraternal, de amor fraternal, lo que muestran es desagrado hacia los hijos de Dios. En lugar de mostrar el verdadero amor sacrificial, hay ausencia de ese amor. Por eso la importancia del estudio, por eso la importancia del conocimiento, por eso la importancia de ser discipulados, de estudiar, de crecer en el conocimiento para no dejarnos engañar. Se tiene que formar el carácter cristiano en cada uno de nosotros. Y todos nosotros somos llamados a mostrar cada una de estas virtudes, cada una de estas características, porque eso, ¿sí?, eso va a mostrar a los demás que verdaderamente somos hijos de Dios. Muchas gracias, hermanos, doy gracias a Dios por sus vidas, los que nos escuchan también, los que no tienen a Cristo, tienen la oportunidad de desarrollar estas características si rinden su vida a Cristo, si se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Los hermanos que nos escuchan deben de persistir, seguir adelante, ser disciplinados, ¿sí?, entrar en ese discipulado en sus vidas para formar ese carácter cristiano. Muchas gracias, Dios les bendiga, cuídense mucho y si Dios permite nos vemos dentro de 8 días donde daremos seguimiento al estudio de esta segunda carta. Cuídense, muchas gracias.